Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos aquí en Chihuahua. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para tener unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a nuestro tiempo. Nos dice San Juan capítulo 8, verso 1 al 11, dice: y Jesús fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El dedo de Jesús escribiendo en tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este pasaje nos muestra que en Jesucristo hay misericordia para el ser humano, no importa cuál sea su pecado. Esta mujer era digna de muerte. Jesús lo sabía y los acusadores de ella también. Aquellos acusadores querían que la ley cayera sobre esta mujer, pero vean ustedes, Jesús enseñó diciendo: Moisés dijo que en los mandamientos no adulterarás.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Y ahora, todas esas personas que trajeron a esa mujer para que Jesús dijera que era digna de muerte, que la mataran, por causa de que todas aquellas personas, fuera de hechos o de pensamiento, también habían pecado ante Dios, eran ellos también dignos de muerte. Y ahora, la misericordia de Dios es tan grande que aún esta mujer, siendo digna de muerte, como todo ser humano, a causa de la caída del ser humano en el huerto del Edén, la misericordia de Dios ha sido tan grande que la mano de Dios ha sido manifestada en la tierra y envió a Jesucristo para tener misericordia de todos nosotros. Así como aquellos acusadores acusaban a esa mujer, el diablo en el cielo acusa a todos los hijos de Dios. Y el diablo sabe lo que dice la ley divina. Pero miren ustedes, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 7 en adelante dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, o sea, el arcángel Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Recuerden que el diablo es un arcángel que se rebeló en contra de Dios con las huestes, los ángeles que estaban bajo su dirección. Él era el arcángel bajo quien estaba la hueste, el ejército que le correspondía. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Disculpen. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así como aquellos acusadores delante de Jesús estaban acusando a esa mujer, la cual había pecado delante de Dios. Y ahora vean ustedes cómo ellos reflejan lo que está haciendo el diablo en el cielo en contra de los
hijos de Dios. Pero, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando sea echado del cielo, luego le quedarán solamente 3 años y medio, que son los 3 años y medio de la gran tribulación. Ya no podrá acusar más a los hijos de Dios, porque ya se habrá completado el número de los escogidos de Dios y ya habrán sido lavados por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como Cristo perdonó a aquella mujer adúltera, no la condenó, Cristo hace lo mismo con nosotros, nos perdona, no nos condena, y con su sangre nos limpia de todo pecado. Y nosotros vencemos al diablo. ¿Cómo? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ahora podemos ver cómo vencemos al enemigo que trata de condenarnos, pero Cristo tiene misericordia de nosotros y con su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso, cuando la persona peca, confiese a Cristo sus pecados, vaya a Cristo con el sacrificio de Cristo, porque desde el Antiguo Testamento encontramos que toda persona, para obtener el perdón de sus pecados, tenía que presentarse a Dios con un sacrificio. Y por eso es que desde la caída del ser humano en adelante se usa un sacrificio de un animalito. Para el mismo Adán, Dios lleva a cabo un sacrificio, pues dio a Adán y a Eva pieles, y si dio pieles para Adán y Eva para cubrir su desnudez, pues tuvo que morir un animalito por Adán y por Eva. Y ahora vean ustedes también el caso de Abel, cuando fue a la presencia de Dios para presentar allí una ofrenda a Dios, un sacrificio a Dios. Llevó un animalito, un corderito, sacrificado ante la presencia de Dios por el pecado, y fue aceptado su sacrificio, su ofrenda. Pero Caín llevó frutos del campo, y con frutos del campo, naranjas, manzanas y quizás guineos, bananos, yuca y todos esos frutos del campo. Con nada de eso el pecado es quitado o cubierto, porque solamente se hace revisión de pecados con sangre. Tiene que morir un animalito para poder llevarse a cabo la revisión. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos que ofrecían esos sacrificios a Dios, lo cual, si uno mira desde un punto de vista
normal, humano, no tiene nada de belleza, eso, pero lo importante es lo que eso significa delante de Dios. Y esos sacrificios significaban, representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por el ser humano. Por eso fueron establecidos por Dios para los seres humanos en lo que llegaba Cristo como Cordero de Dios para morir en la cruz del Calvario. Ahora, aquellos animalitos no eran perfectos, por lo tanto, la sangre de ellos no podía quitar el pecado, solamente cubría el pecado en lo que llegaba el sacrificio perfecto. El animalito, los animalitos que se ofrecían en el sacrificio, por cuanto no eran perfectos, el espíritu de ellos no podía venir a la persona que ofrecía el sacrificio, pues era un animalito el que había sido sacrificado. Pero cuando Juan el Bautista apareció predicando y dijo que después de él vendría otro, un hombre, un varón que era mayor que él, más grande que él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, y que ese los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Cuando vio a Jesús, dijo: este es el hombre, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mostró a los que lo estaban siguiendo a Juan, que el hombre del cual él había hablado ya estaba en la tierra. Por eso les dijo también: en medio de vosotros está uno al cual vosotros no conocéis, hablándoles del Mesías, de Jesús. Y ahora podemos ver que el prometido para aquel tiempo, el Mesías, el ungido con el Espíritu de Dios en toda su plenitud, era un discípulo, un seguidor de Juan el Bautista. Y en un seguidor, en un discípulo de Juan el Bautista, se cumplió la primera venida del Mesías. En un discípulo del precursor se cumplió la venida del precursado. Y eso sí fue un privilegio grande para Juan el Bautista, que de todos los grupos religiosos que hubo en aquel tiempo, solamente del grupo de él se cumpliera la venida del Mesías en uno de sus discípulos, de sus seguidores. Ese fue un privilegio grande para Juan el Bautista. Y ahora eso hizo el entrelace de la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley, e hizo el entrelace del ministerio de Jesús con el ministerio de Juan el Bautista, e hizo el entrelace de la séptima etapa o edad de la iglesia hebrea bajo la ley con la edad de la piedra angular. Cristo es la piedra angular y su venida es la venida de la piedra angular. Por lo tanto, allí estaba la piedra angular y todos los que seguían a Jesús estaban en la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular de aquel tiempo. Y eran los de la edad de la piedra angular de aquel tiempo los que tenían la promesa de la venida del Espíritu Santo para ellos. Pero vean ustedes, estuvieron siguiendo a Jesús y no habían recibido el Espíritu Santo, porque conforme al programa de Dios, primero tenía que ser hecha la obra de redención en la cruz del Calvario, y los seguidores de Jesús tenían que ser limpios con la sangre de Jesús para poder
recibir el Espíritu Santo, el cual vino el día de Pentecostés. Los discípulos de Juan el Bautista que no siguieron a Jesús no pudieron recibir el Espíritu Santo porque no estaban limpios con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, porque solamente cuando se cree en Jesucristo como nuestro Salvador, cuando lo recibimos como nuestro Salvador y colocamos nuestros pecados en su sangre, es que son quitados, somos librados de nuestros pecados. O sea que se hace efectivo el sacrificio de Cristo en nosotros. Y los discípulos de Juan no habían recibido a Cristo como su Salvador. Los que se quedaron con Juan y nunca siguieron a Jesús. Y ahora vean ustedes, el día de Pentecostés los que recibieron el Espíritu de Dios fueron los seguidores de Jesús. Juan lo dijo así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo: este es el que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y para poder ser bautizados tenían que seguir al que los iba a bautizar. Y ahora Pablo encontró luego en el capítulo 19 por Éfeso unos discípulos de Juan el Bautista, unos discípulos del precursor, y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y Juan les había hablado que el que vendría después de él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Eso nos muestra que ignoraban parte del mensaje de Juan el Bautista. Ignoraban la parte del bautismo del Espíritu Santo y que para recibirlo había que seguir al que vendría después de Juan. Por no seguir a Jesús, estaban ignorando toda esa parte del programa divino tan importante que es el nuevo nacimiento para las personas. Y ahora vean ustedes cómo los discípulos de Juan, aunque creían en un profeta, todavía no habían recibido el perdón de sus pecados, no estaban limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, porque no lo habían recibido, y por eso tampoco habían recibido el Espíritu Santo. Pero luego que Pablo les enseñó bien, y Pablo, como también Pedro, ¿saben de quién es figura para el día postrero? De los dos olivos, de Moisés y de Elías. Y las cosas que enseñó Juan el Bautista pudieron ser comprendidas bien luego por las enseñanzas de San Pedro y San Pablo. Y así también es para el día postrero. Por medio de los ministerios de los dos olivos, es que podrá ser comprendido plenamente todo lo que el Espíritu de Dios enseñó por medio del precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora, miren ustedes, las personas están esperando el rapto, o sea, la traslación a la cena de las bodas del Cordero, y están esperando la transformación del cuerpo, y están esperando a los muertos en Cristo que resuciten. Pero el precursor dijo que la fe para el rapto está y la dan
los 7 truenos. Y los 7 truenos lo que revelan es el séptimo sello. Y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Ninguna persona podrá ser transformada y raptada sin tener la revelación de la segunda venida de Cristo. Por eso es que lo que dijo San Pablo, vean ustedes lo que dijo el reverendo William Branham, está en el mismo hilo de pensamiento de lo que dijo San Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 en adelante, donde dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, y hasta que los muertos en Cristo resuciten, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora hemos visto que la transformación es para aquellos que hayan quedado hasta la venida del Señor, vean el cumplimiento de su venida, lo crean con toda su alma y reciban así la fe, la revelación, para ser transformados y raptados, o sea, reciban la revelación de la segunda venida de Cristo, para así ser transformados y raptados en este tiempo final. Así como para recibir la transformación interior, que es el nuevo nacimiento. Al recibir el Espíritu de Cristo, se requiere tener la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y recibirlo como nuestro Salvador. Ninguna persona que no tiene la revelación de la primera venida de Cristo no lo puede recibir como su Salvador. Necesita conocer lo que ha sido su primera venida para poder recibirlo como su Salvador y lavar sus pecados en su sangre y recibir el Espíritu de Cristo y obtener así el nuevo nacimiento y obtener así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora, para obtener el cuerpo físico eterno, los que queden de la iglesia de Jesucristo en la tierra hasta la venida del Señor y vean su venida cumplida y crean en su venida, tienen la promesa de una transformación. Esos serán los que serán transformados. Y cuando los muertos en Cristo resucitan, nosotros seremos transformados. Los que no vean la segunda venida de Cristo, pues no podrán recibir
la fe para ser transformados, porque la fe para ser transformados es la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora podemos ver que una persona no puede tener fe sin que sea revelación. Fe es revelación. Por eso el reverendo William Branham dijo en el mensaje del rapto y otros mensajes, cuando la novia, o sea la iglesia novia, reconozca su posición, entonces ¿qué? Entonces es que será raptada. Podrá recibir su transformación y el rapto. La posesión de la novia en el día postrero será en la edad de la piedra angular, en donde la venida del Señor ha de estar cumplida y la iglesia estará viendo su venida y creyendo en su venida como ha sido prometida para ser cumplida en el día postrero. Y ese misterio lo revela a la iglesia los 7 truenos de Apocalipsis, que es la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, la voz de Cristo clamando, como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces. Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Ahora vean, es el mismo Cristo el que nos revela en el día postrero este misterio. Es la voz de Cristo hablando a su iglesia en el día postrero, en la edad de la piedra angular, hablando a su iglesia el misterio del séptimo sello, o sea, abriéndole el misterio del séptimo sello. Así como Cristo estuvo abriéndole a sus discípulos el misterio de su primera venida, cuando Él les hablaba de la venida del Hijo del Hombre, la cual estaba cumplida allí, la venida del Hijo del Hombre en medio de ellos. Les mostraba por las Escrituras que en Él se estaban cumpliendo esas promesas mesiánicas. Por ejemplo, cuando leyó en San Lucas capítulo 4, ahí en la sinagoga de Nazaret, donde él asistía los sábados cuando vivía allí desde niño, allí, como de costumbre, se levantó a leer. O sea que esa era una de las costumbres de Jesús desde que era joven, desde que ya tenía derecho a leer las Escrituras en público. Eso sería de los 13 años en adelante, y era una costumbre para él leer las Escrituras públicamente a los que estaban reunidos en la sinagoga. Y aun cuando ya fue un joven y después una persona adulta, mantenía esa costumbre de levantarse a leer las Escrituras. Y ahora en esta ocasión, leyendo las Escrituras, a lo cual estaban acostumbrados los que asistían a esa sinagoga a ver a Jesús leyendo las Escrituras el sábado. Dice en el capítulo 4, verso 14 en adelante de San Lucas: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,
y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les está mostrando ahí que esa escritura, esa profecía mesiánica que habla del hombre ungido con el Espíritu de Dios, enviado por Dios, lo cual se refiere a la venida del Mesías, estaba cumplida en él. Se está identificando como el Mesías, el ungido prometido para el pueblo hebreo, para estar en la tierra en ese tiempo. Ninguna otra persona estaba cumpliendo esa escritura, solamente Jesús. Y ahora, vean ustedes, cuando Dios cumple lo que le prometió a través de una persona, no todas las personas van a estar de acuerdo con él. Pero el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Ahora, ¿estarían de acuerdo con él, con que esa promesa mesiánica se estaba cumpliendo en él? Vamos a ver. Y todos en la sinagoga daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Ya comienzan a buscarle una causa, un motivo por el cual para ellos él no podía ser el Mesías. ¿No es de aquí, de Nazaret, hijo de José y de María? Podían buscar en la escritura que decía que de Belén tenía que venir el Mesías, y ahora este es de Nazaret, diciendo que es el ungido del Mesías, cuando el Mesías tiene que venir de Belén, de Judea, tiene que nacer allá. Pero ya había nacido allá, había venido de Belén de Judea, y ni se habían dado cuenta que ya esa escritura estaba cumplida. Disculpen, esa escritura ya estaba cumplida desde hacía cerca de unos 30 años más o menos. Vean lo atrasados que estaban en cuanto al conocimiento del cumplimiento de las profecías. Y ahora buscaban un sinnúmero de causas para decir que no podía ser posible que en un obrero de la construcción de Nazaret, en un joven carpintero, se estuviera cumpliendo
la venida de ese hombre ungido, de ese ungido de Dios, que sería el Mesías. O sea que, para los que estaban allí presentes, era pura pretensión de Jesús lo que él decía de que era el ungido de Jehová, el Mesías. Ungido significa Cristo y Mesías en diferentes idiomas. Y ahora Jesús les habló nuevamente y les dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El dicho común, o en la forma común que se dice entre los diferentes países, nadie es profeta en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora vean como personas que fueron a la iglesia, a la sinagoga, para servir a Dios, cantar a Dios y oír la lectura de su palabra y llevar a cabo las labores religiosas de ese día, en vez de llenarse de amor por Jesús, se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y eso, que era sábado, y decían que no se podía hacer nada, ninguno podía obrar. Y ahora se levantan, terminan la actividad, se levantan y lo echan fuera. Estaban invalidando el sábado al levantarse en contra de Jesús y levantarse de la actividad y sacarlo fuera. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para matarlo. El día sábado que tenían para servir a Dios, todos ellos, y para lo cual habían venido, ahora querían cometer un asesinato en contra de un joven de su misma ciudad. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora vean hasta dónde llega el celo religioso de algunas personas. Uno tiene que ser una persona que escuche la palabra de Dios y que deje que Dios llene su corazón de amor. No debe la persona ser un fanático religioso que se comporte incorrectamente en contra de otras personas, y mucho menos pensar así como ellos pensaron, en despeñarlo, matarlo. Ahora, vean ustedes la primera venida de Cristo, la lucha que tuvo con los mismos religiosos que le estaban esperando
pero vino no de acuerdo a la forma en que ellos pensaban o interpretaban que Él iba a venir, pero vino conforme a las profecías y apareció conforme a como Juan el Bautista dijo que vendría. Y cuando apareció, Juan el Bautista dijo: este es el hombre, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el más cerca de los profetas que estuvo del Mesías. Fue el que tuvo el privilegio de ver al Mesías. Los profetas anteriores a Juan tuvieron el privilegio de profetizar de la venida del Mesías. Juan profetizó de la venida del Mesías y también lo vio y lo identificó diciendo: este es aquel del cual yo dije que vendría después de mí. Así es que Juan tuvo un privilegio muy grande, pero privilegio mayor tuvieron los que siguieron a Jesús, de entre los cuales muchos fueron discípulos de Juan, porque Cristo dijo que de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. Ven que es un privilegio mayor seguir a Jesús, creer en Jesús, recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona nace de nuevo, nace como un hijo o una hija de Dios. ¿Y qué es mayor para con Dios? Un hijo o un siervo. Un hijo o una hija es mayor que un siervo. Juan pertenece a los siervos, pero los creyentes en Jesús, nacidos de nuevo, pertenece a los hijos de Dios. Juan pertenece a los siervos de Dios. Los creyentes en Jesús, nacidos de nuevo, pertenecen a los hijos de Dios. Son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. Eso está en el capítulo 11 de San Mateo, verso 9 al 14. Jesús también identificó a Juan como el Elías que tenía que venir en aquel tiempo y dijo: si ustedes lo quieren recibir, este es aquel Elías que había de venir. Y ahora el Mesías vino conforme a como Juan el Bautista dijo que vendría, y como habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento que vendría. Este es un misterio muy grande, y vean, ya han transcurrido 2000 años y todavía el pueblo hebreo como nación y la religión hebrea todavía no ha podido descubrir ni ha podido recibir a Jesús como el Mesías. Aunque ninguna otra persona en aquel tiempo llenó los requisitos para ser identificado como el Mesías, excepto el Señor Jesucristo. Pero pronto el pueblo hebreo como nación será despertado conforme a la promesa divina, cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de la iglesia de Jesucristo. Entonces todo Israel será salvo.
144,000 hebreos escogidos lo recibirán. Y ahora podemos ver que la misericordia de Cristo, así como fue extendida a los gentiles, representados en aquella mujer que adulteró, pecó, los gentiles se merecían el juicio divino, la muerte, pero el pueblo hebreo también pecaba, se merecían también ellos la muerte. Pero vean, Dios tuvo misericordia del pueblo hebreo y también de los gentiles, dándonos una oportunidad de salvación a todos por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento, la Biblia, escrita por el dedo de Dios, por el dedo de Jesucristo a través de sus apóstoles, sus mensajeros, los apóstoles incluyendo a San Pablo, y esto ha venido por el dedo de Jesucristo. Y ahora aquí nos expresa su amor y misericordia para cada uno de ustedes y para mí también. Y luego que lo recibimos como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en su sangre y recibimos su Espíritu, nadie nos puede condenar, ni el diablo con todas sus acusaciones allá en el cielo en contra de nosotros, acusándonos día y noche. El ser echado del cielo, donde él acusa a los hijos de Dios día y noche. O sea que no duerme por estar acusando a los hijos de Dios. Bastante tonto que es, porque todos los hijos de Dios tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Ahora, el diablo no puede ser perdonado ni limpiado con la sangre de Cristo, y ahora él no quiere que nosotros seamos limpios con la sangre de Cristo. Pero cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y echamos nuestros pecados en su sangre, quedamos limpios de todo pecado, como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Así quedamos ante la presencia de Dios. Y lo importante es cómo nos ve a quién, Dios. Nos ve sin pecados al ser lavados con la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, con los sacrificios de animalitos, solamente era cubierto el pecado. Ahora en el Nuevo Testamento, con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, los pecados son quitados. Somos justificados. Estamos justificados ante Dios, y eso significa como si nunca hubiésemos pecado. Si una persona, luego de creer en Cristo y estar caminando en el Evangelio, comete algún error, alguna falta o algún pecado, lo confiesa a Cristo, lo echa en la sangre de Cristo y Cristo lo quita de él. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
El cristiano no puede desanimarse en su vida cristiana. Tiene una meta y Dios tiene una meta con él también. Y esa es que seamos a imagen y semejanza de Jesucristo. Y seamos así restaurados a la vida eterna físicamente también. Por lo tanto, el cristiano no puede desanimarse. El cristiano es una persona positiva y sabe que para las etapas en que tenga algún problema, lo confiesa a Cristo y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y sigue adelante en su vida cristiana hasta que todos lleguemos a ser iguales a Jesucristo con un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de Jesús. Recuerden que estamos caminando en un programa divino para llegar a ser a la estatura de Cristo, hasta que lleguemos a la perfección de Jesucristo, hasta que lleguemos a ser a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, nadie nos puede condenar, ni aún el diablo nos puede condenar. Él solamente lo que hace es acusando, pero no puede condenar. ¿Por qué? Porque él no es juez. Él es un fiscal, un abogado fiscal acusador que acusa a los hijos de Dios delante de la presencia de Dios, como acusó a Job. Pero el juez es Dios. Y Jesucristo, vean ustedes, estuvo allí en la tierra cuando le trajeron a aquella mujer que había pecado, y allí estaban los acusadores, pero ahora Jesús aparece allí como juez. Jesús como juez allí. Ellos deseaban escuchar de labios de Jesús la sentencia. ¿Tú qué dices? Y Jesús preguntó o dijo, luego de escribir en tierra, luego dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje a ella la primera piedra. Y todos comenzaron a ver como en una película sus errores y sus pecados, y fueron redarguidos y fueron marchándose desde los mayores hasta los menores. Y los acusadores se fueron. Y luego Jesús levanta su rostro y pregunta a la mujer acerca de los acusadores. Y se habían ido los acusadores de esta mujer pecadora. Vea, Jesús escribió 2 veces en tierra. La primera cuando le presentan a la mujer que había pecado, y luego
Y luego les dice: el que de vosotros esté sin pecado, arroje a ella la primera piedra. Y luego, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en tierra. Y ellos, al oír esto, comenzaron a marcharse. Y luego, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. El Señor dijo: entonces, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahora eso es lo que Cristo hace. Nos perdona y nos dice: vete y no peques más. Y también cuando el diablo sea echado del cielo, no habrán acusadores allá en contra de nosotros, y encontraremos que todos estamos perdonados y que seremos transformados y que tendremos un nuevo cuerpo y seremos iguales a Jesucristo. Y heredaremos con Cristo todas las cosas. Y reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y los acusadores no aparecerán más acusando a los hijos de Dios. Ya todos estaremos con cuerpos eternos. Y ya ninguno podrá cometer errores, ninguno podrá cometer fallas, ninguno podrá pecar, porque estaremos perfectos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El dedo de Jesús escribiendo en tierra. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, dándoles testimonio de el dedo de Jesús escribiendo en tierra. Vean cómo nosotros hemos sido perdonados. Y todo está escrito aquí por el dedo de Jesús. Y nuestros pecados han sido quitados. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto todos seamos transformados. Y pronto nos lleve Cristo con Él a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte, y luego pasarle al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que él ya concluya toda nuestra parte, ya que tenemos que viajar. Estamos a 1 hora y media, 1 hora mal contada, como dice Miguel. Depende de cómo vaya el auto y el tráfico. Así es que
¿Y a qué hora es la actividad allá, Miguel? O sea, tenemos tiempo todavía. Así es que, sí, bueno, vamos a dejar por aquí al reverendo Tirso Ramiro Girón. México guatemalteco. Él lo explica después. Así es que Dios le continúe bendiciendo, Dios les guarde. Y con nosotros, Tirso Ramiro Girón Pinzón, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.